Listo. Buenas noches para todos. A continuación haremos una explicación acerca de las propiedades de los gases de acuerdo al simulador propuesto. Bueno, lo primero que se nos pide es añadir a la cámara 50 partículas de gas tipo pesado y observar cómo estas partículas, mientras avanza el tiempo, pues se van esparciendo. Entonces se nos indicó disminuir el volumen de la cámara a la mitad a temperatura constante. Esto nos mostró que los gases pesados comienzan a moverse de una manera más rápida. Bueno, aquí lo que se nos pide y lo que se hace es aumentar el volumen a la mitad, la temperatura a la mitad, para ver cómo las partículas interactúan respecto al cambio de la temperatura. Entonces se aumentó la cantidad de gases por 50 gases pesados más. Y por último, se aumenta pues la temperatura con 100 gases pesados y 100 gases ligeros. Vemos cómo interactúa ahí el simulador. Entonces, los gases carecen prácticamente de fuerzas de unión entre sus partículas, pudiendo perder su forma y desplazarse de un recipiente a otro, ocupando todo el espacio disponible. Los gases pueden mezclarse fácilmente entre sí y debido al espacio de las partículas que poseen. Entonces, fue la aparición con la ley de Boyle, que dice que independientemente del físico, del estado físico, cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. No es necesario conocer el valor exacto para poder hacer ley. Podemos también decir de que eh, esta variable, ¿por qué aumentó? Porque el volumen al reducirse, las partículas de gases tienen o sea, el espacio es mucho más reducido para que puedan como expandir. Siguiente. Eh, bueno, es importante dar a conocer la ley de Charles, que es pues, una de las leyes que se encuentra relacionada con los gases y consiste en la relación que existe entre el volumen y la temperatura de una cierta cantidad pues, de gas ideal, el cual pues, se mantiene en una presión constante por medio de una constante de proporcionalidad que se amplifica de formas directas. Charles pues dice que para una determinada suma de gases a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, pues el volumen del gas disminuye porque la temperatura se encuentra directamente relacionada con la energía del movimiento, pues que tiene las moléculas de gas. Entonces, así que, pues para cierta cantidad de gas, una presión dada pues se hará una mayor velocidad de las moléculas pues a un mayor volumen de dicho gas. Es importante también indicar eh, en que de acuerdo con esta ley, los gases se expanden al calentarse, dado pues que la masa de gas permanece igual. Entonces, pues el número de las moléculas por unidad de volumen disminuye al calentarse. Esto es decir, pues bueno, en otras palabras, nos explica que el aire caliente pues es menos denso que el aire frío y pues esto permite que los globos de aire caliente, pues que estos globos de aire caliente se eleven desplazando el aire más frío a la atmósfera. Como les decía,
Esta ley se puede usar o se puede aplicar, como lo mencioné, en los globos aerostáticos, en las bolsas de aire y hasta pues en las mismas ollas de presión se pueden ver esta ley. Eh, Se puede expresar matemáticamente, donde B pues se usa para expresar el volumen y T pues que pues es la letra con la que se representa la temperatura. Entonces, ¿cómo se comportan las partículas de gases pesados y es con relación a la temperatura o volumen constante? Entonces, los gases ligeros se mueven a mayor velocidad dentro de la cámara a comparación de los gases pesados. Los gases que tienen, en este caso sería la cámara, pueden comprimirse fácilmente debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas y otras moléculas. Existen diferentes leyes que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas, según cuál sea su tipo. Puede ser gas real o gas ideal. Entre ellas está la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de los gases ideales. Siguiente. Entonces, nos pidieron que tomáramos dos ejemplos industriales donde podríamos reflejar pues dicho proceso. Entonces, uno son las turbinas de gas, en las cuales un gas de alta temperatura y presión se expande disminuyendo la presión de salida, produciendo el aumento del eje durante el proceso. El trabajo de este eje de la turbina es mover el compresor y otros dispositivos como generadores eléctricos que pueden estar acoplados. Para el segundo ejemplo, tenemos los comprensores, donde un gas es introducido dentro de una cámara, la cual posee un rotor. Esa cámara, mediante el movimiento del rotor, va escogiendo su volumen a medida que se produce el giro del rotor, aumentando así la presión del aire, aprisionando entre las dos aspas o paletas. Bueno, la conclusión del ejercicio y cómo reacciona la ecuación de los gases. Bueno, pues como conclusión, los gases ideales son adaptables, no tienen una forma pues definida, sino que adaptan la forma del recipiente que los contiene. Además, se dilatan, lo que significa que pues, aumenta el volumen con los aumentos de su temperatura. Eh, Todos los gases ideales están compuestos por átomos o moléculas, donde las moléculas del gas se mueven a altas velocidades y si dos moléculas chocan, pues se genera un choque elástico. O sea, es decir, que no hay pérdidas de energía. En cuanto pues, a la ecuación, se explica que la relación entre las cuatro variables, que es presión, volumen, temperatura y cantidad pues, de sustancia. La ecuación de gases ideales o ley de gases ideales se describe pues la relación entre la presión y el volumen de un gas en función de la temperatura y el número de moles. Esta ecuación de gases ideales tiene en cuenta procesos donde hay cambios de presión, cambios de temperatura, cambios de volumen, hasta pues, incluso cambios en la cantidad de la masa. Gracias. A continuación, veremos las referencias del respectivo trabajo. Muchas gracias.